Te han mentido sobre el final de tu vida. Te han hecho creer que el reino de Dios es una recompensa geográfica, un lugar al que vas después de exhalar tu último aliento, como si fuera un destino lejano, una sala de espera reservada para unos pocos elegidos que cumplieron con una lista de reglas externas. Pero si eso fuera cierto, Jesús de Nazaret habría sido el hombre más incoherente de la historia, porque hay algo que casi nadie se detiene a observar, algo que está escrito en las versiones más antiguas, pero que ha sido enterrado bajo siglos de interpretación errónea. Jesús no dijo busquen el camino para llegar algún día. Él soltó una bomba atómica para el ego humano cuando sentenció: el reino de Dios está dentro de vosotros. Y si esas palabras son verdad, entonces tu realidad entera acaba de colapsar. Porque si el reino está dentro, ya no estás esperando llegar a ningún sitio. Significa que estás ignorando algo que ya eres. Estás buscando en el horizonte lo que ya late en tu pecho en este preciso instante. No entender esto es la razón absoluta por la que tantas personas viven en un estado de hambre espiritual perpetua, buscando fuera lo que el mundo físico jamás podrá darles. Para comprender esto, debemos derribar la estructura mental que separa lo espiritual de lo psicológico. El reino del que hablaba el maestro no es un mapa, es una frecuencia. Imagina por un momento que tu mente es una radio antigua. En el dial de la realidad existen miles de estaciones transmitiendo simultáneamente. Si sintonizas la frecuencia del miedo, escucharás estática, caos y amenaza. Si sintonizas la frecuencia de la carencia, solo verás lo que te falta. El reino es la frecuencia base, la música de las esferas que siempre está sonando de fondo, pero que tus oídos no pueden percibir porque están demasiado ocupados escuchando los gritos de tu propio ego. El reino de Dios es un estado de conciencia, es un modo de percibir la realidad donde el observador y lo observado se vuelven uno. Es ese punto donde dejas de luchar contra lo que es para empezar a fluir con lo que hay. Seguro que has tenido atisbos de esto. Recuerda ese momento en el que el tiempo pareció detenerse. Quizás fue mirando un amanecer, o el silencio absoluto después de una tormenta, o la mirada pura de un niño. En esos microsegundos el yo desapareció. No había deudas, no había arrepentimientos, no había planes para mañana, solo había presencia. Eso fue una demostración del reino. Pero el problema es que la conexión dura lo que dura un suspiro. En cuanto el pensamiento vuelve, la puerta se cierra de golpe. ¿Por qué es tan difícil sostener ese estado? Porque nadie nos enseñó a habitarlo. Nos enseñaron a conseguir cosas, no a ser. El sistema en el que vivimos está diseñado para sacarte del reino. El marketing, la política y la distracción constante funcionan bajo la premisa de la insuficiencia. Te dicen que no eres suficiente, pero que si compras esto o si logras aquello, estarás un paso más cerca de la paz. Esa es la trampa del exilio. Buscamos la paz como si fuera un objeto que se puede comprar o una meta que se puede alcanzar tras una maratón espiritual. Pero el reino no se consigue, el reino se habita. Tu estado de conciencia cambia a cada instante. No eres el mismo cuando te despiertas que cuando estás en medio de una discusión. En cada uno de esos momentos de reacción sales del reino. No porque Dios te expulse, sino porque tú te desconectas de la frecuencia. Es como si estuvieras en una habitación llena de luz y decidieras cerrarte los ojos con vendas. La luz sigue ahí, bañando las paredes, pero para ti el mundo es oscuro. El reino no aparece y desaparece. Lo que cambia es tu capacidad de percibirlo. El mayor enemigo de esta percepción es la identificación. Nos identificamos con nuestros pensamientos. Si surge un pensamiento de tristeza,
No decimos, hay una nube de tristeza pasando por mi mente. Decimos, estoy triste. En ese momento te conviertes en la tristeza, te fundes con la emoción transitoria y abandonas tu trono como observador consciente. Al identificarte con lo temporal, pierdes el acceso a lo eterno. Aquí es donde esto deja de ser teología y se convierte en un manual de supervivencia. Lo que realmente te saca del reino es la reacción automática. El ser humano moderno vive el 95% de su tiempo en piloto automático. Reaccionamos a los estímulos externos de la misma forma que un animal reacciona a una amenaza. Si alguien nos critica, nos defendemos. Si alguien nos alaba, nos inflamos. Somos máquinas biológicas programadas para sobrevivir, no para ser conscientes. Jesús insistía obsesivamente en la idea de estar despierto. Velad y orad. No hablaba de privación de sueño, hablaba de romper el trance hipnótico de la mente reactiva. Estar dormido es vivir atrapado en el diálogo interno, juzgando todo lo que sucede bajo la etiqueta de bueno o malo. Cuando reaccionas impulsivamente, pierdes la presencia, y sin presencia no hay reino. La presencia es el portal, es el estado donde el juicio cesa. El reino es el espacio de no juicio, es la capacidad de ver la realidad tal como es, sin las proyecciones de tus miedos o tus deseos. Imagina que el reino es un océano profundo. En la superficie puede haber tormentas, olas gigantescas y ruido ensordecedor. Pero si bajas 50 metros, reina un silencio absoluto y una paz que nada puede perturbar. La mayoría de la gente vive intentando calmar las olas de la superficie, lo cual es imposible. El secreto de los maestros es aprender a sumergirse en la profundidad, donde la paz es una constante, no una variable. Esto se entrena. El reino se activa en el laboratorio de tu vida cotidiana. La próxima vez que sientas que algo te pincha, que alguien te ignora o que el miedo te atenaza, detente un segundo antes de hablar o actuar. Crea un espacio entre lo que pasa y lo que haces. Mira lo que ocurre dentro de ti como si fueras un científico observando una reacción química. Observa cómo sube el calor por tu pecho. Observa el pensamiento que dice que esto es injusto. En ese preciso instante, cuando logras observar tu propia mente sin dejarte arrastrar por ella, has entrado en el reino. Has recuperado tu soberanía, has dejado de ser un esclavo de tus programas mentales y has empezado a ser un hijo de la conciencia. Vivir en el reino no te hace alguien pasivo o débil, al contrario, te da un poder que el mundo no puede comprender. Quien habita el reino ya no es manipulable. Ya no puede ser controlado por el miedo al futuro o la culpa del pasado, porque comprendes que el único lugar donde la vida ocurre es el ahora. El reino es el estado de gracia. Es cuando tus acciones no nacen del esfuerzo desesperado del ego por obtener algo, sino del desbordamiento de tu propia plenitud. Cuando actúas desde el reino, no buscas amor, eres amor. No buscas paz, traes paz a la situación. Significa que puedes participar en el juego de la vida, trabajar y tener relaciones, pero tu bienestar ya no depende de que esas cosas salgan bien. Tu tesoro es tu conexión inquebrantable con la fuente interna. La pregunta hoy no es si el reino existe. La evidencia está en cada una de tus células, en cada átomo de tu ser que vibra con la inteligencia universal. La pregunta real es, ¿cuánto tiempo eres capaz de permanecer despierto antes de que el sueño de la mente te reclame otra vez? Porque ahí, en la constancia, es donde se forja el espíritu. No necesitas morir para ir al cielo, necesitas morir a tu falso yo, a esa colección de etiquetas, miedos e historias
que te cuentas a ti mismo, para que el reino que ya eres pueda brillar. Esto es lo que enseñamos aquí. No es religión, es activación. Si este mensaje ha golpeado alguna puerta dentro de ti, si sientes que algo ha hecho clic en tu conciencia, entonces ya eres parte de este movimiento. Suscríbete a Secretos Ancestrales. No estamos aquí para entretenerte, estamos aquí para recordarte quién eres antes de que el mundo te dijera quién deberías ser. Comparte este vídeo con alguien que esté pasando por una tormenta. Podría ser el recordatorio de que su océano profundo sigue en calma. Y ahora sé honesto contigo mismo. ¿Alguna vez has sentido ese silencio que lo llena todo? ¿En qué momento de tu vida te sentiste realmente dentro del reino? Te leemos en los comentarios. El despertar empieza con la honestidad.